Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre la Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen, también al X, Threads, Patreon, TikTok, a que nos den follow y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Y bueno, entonces, el episodio pasado les platicamos acerca de cómo encontraron los cuerpos, cómo inicia la investigación. Inicia de una manera pues muy estúpida, en vivo, muy tonta por parte de las autoridades, en donde ven los dos cuerpos y dicen, esto lo vamos a tratar como un asesinato/suicidio. Pero no encuentran ninguna nota, entonces llega la familia de los Sherman y evidentemente ellos dicen que sus papás, sus familiares nunca lo hubieran hecho, y entonces contratan otros investigadores, otro médico forense, se hace una segunda autopsia y empieza toda esta parte de la investigación, y ya es cuando la policía dice, ok, pues bueno, siempre sí es una muerte sospechosa y vamos a empezar a investigar. Casi un año después de la muerte empiezan a pedir algunas otras órdenes de investigación para poder tener acceso a los dispositivos electrónicos que tenía Barry en su oficina, y ahí es donde empiezan los problemas, porque entonces, como tiene información confidencial de la farmacéutica, ya no los dejan que se lleven todos los dispositivos, tienen que llevar sus órdenes de cateo, entonces ahí nos quedamos. Se especuló sobre la posible responsabilidad, sobre todo considerando los numerosos socios comerciales de Sherman con antecedentes penales, como ya les platiqué en la primera parte, y aquellos indignados por sus acciones. Como ya les comenté en la primera parte, tenía muchos enemigos, podemos decirlo así, y la gente que no lo quería realmente era gente con mucho poder. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que tenía algún tipo de rencor contra Barry eran pues los dueños de las otras farmacéuticas. Y hablando de este tipo de industria, pues es muy despiadada. Como ya les mencionamos, son industrias que normalmente venden la medicina en muchos países alrededor del mundo, por lo tanto, pues tienen muchísimo poder adquisitivo, casi ilimitado como el que tenía Barry. Sí, no es que más. Exactamente. Entonces, como se los comenté también, en alguna ocasión, en una de las entrevistas que le hicieron, él mismo reconoció que podría haber un atentado contra su vida, diciendo, por $1,000 pagados a la persona adecuada, probablemente se pueda conseguir alguien que quiera que yo me muera. Y hasta dijo, me sorprende quizá que esto no haya sucedido. En el momento de los homicidios, Sherman acaba de obtener un fallo que establecía que los Winter le debían $300,000 en horarios legales, una cantidad inferior a la que había solicitado por su demanda, que había sido desestimada 3 meses antes, tras declarar a Bloomer que había informado que él era el principal sospechoso, y consultar con su abogado, Kerry Winter admitió que no solo tenía el motivo para matar a su primo, sino también la oportunidad, ya que en ese momento trabajaba como supervisor de construcción y podía establecer su propio horario. Admitió ante The Fifth State que se había imaginado matando a Sherman, pero afirma no haberlo hecho y que estaba viendo Peaky Blinders en Netflix y asistiendo a una reunión de cocainómanos anónimos la noche que él fue asesinado. Si recuerdan, en su juventud, cuando fallecen los papás de Winter, Sherman adquiere la farmacéutica,
con una condición, con una cláusula que decía que cuando los hijos de su tío crecieran, él les iba a entregar un porcentaje de la empresa para que ellos quedaran siempre con regalías de las principales medicinas que ellos vendían en ese momento. Cuando Sherman vende esa farmacéutica y se queda, ya no se queda él como dueño, entonces esa cláusula ya no es válida, por lo tanto ya no tiene que entregarles dinero a sus primos. ¿Okay? Esa es la demanda que él había. Se van a demanda, Sherman gana, no les tiene que dar las regalías y aparte él contrademanda y les dice que le tienen que pagar el dinero que él gastó en sus abogados para poder como recuperar lo que él se había gastado. Y no nada más eso, perdón, sino que también de alguna manera él dice, regrésame entonces todo el dinero que te di a ti y a todos tus hermanos mientras los estuve manteniendo mientras estaban más pequeños. Que en algún momento a su primo le da $8 millones y le dice que para un negocio que él quiere emprender. Que otra vez, al igual que la mayoría de las personas que Barry Sherman ayudaba, realmente los negocios nunca florecían, nunca realmente ganaban un dinero. Era simplemente como, uy, ¿sabes qué? Los 8 millones que me diste, pues fracasó la empresa. Y entonces ya no tengo el dinero. Y le volvían a pedir dinero. Y él les volvía a dar Y él les volvía a dar dinero. Entonces, 2 semanas antes de los asesinatos, Barry Sherman también le pidió a su hijo, que en su momento fue otro sospechoso, Jonathan Sherman, que le devolviera $50 millones que su papá le había pedido prestado para su negocio de almacenamiento. Jonathan explicó que eso era para ayudar a su padre a superar una situación financiera difícil y su padre se comprometió a financiarlo en el futuro cuando la situación económica mejorara. Ambos tenían una estrecha relación, tanto profesional como personal. Entonces, cuando voltea la policía a ver a su hijo y le dice, a ver, a ti tu papá te había dicho que necesitaba regresarle $50 millones. Y él le dice, sí, pero porque en ese momento mi papá andaba corto como de efectivo, no porque realmente necesitara el dinero o porque tuviera problemas financieros, sino como cash flow. No tenía liquidez en ese momento y es cuando le pide a él que le regrese el dinero. Ahora, según documentos publicados por el tribunal en enero del 2022, Barry debía $1,000 millones a otras empresas antes de su muerte, una deuda que según él no iba a pagar. Además, los documentos revelaron que el patrimonio de los Sherman forma parte de alguna manera de la investigación del asesinato. Algo que es imposible ignorar cuando hablamos de Barry Sherman es la sombra que dejó su estilo para hacer negocios. Porque si Sherman no era solamente el genio farmacéutico detrás de Apotex, también era un verdadero gladiador legal, como se los mencionamos por encimita en la primera parte. Apotex se convirtió en una empresa famosa o infame por algo muy particular. Si no les gustaba una decisión del gobierno, demandaban. Literalmente, Sherman no solo retaba a sus competidores, también retaba a su propio país. Para que se den una idea, al momento de su muerte, Apotex había presentado alrededor de 1,200 demandas contra el gobierno canadiense. 1,200 demandas. El simple hecho de que existiera un fallo en su contra bastaba para que iniciara otra batalla legal. Un portavoz de salud de Canadá, una de las agencias más demandadas por Apotex, confesó que esta avalancha de litigios había costado millones de dólares canadienses a los contribuyentes. Porque obviamente cada vez que él demandaba al gobierno, no importa si el gobierno ganaba o perdía, de algún lugar tenía que salir el dinero para pagarle a los abogados que defendían al gobierno. Y peor aún, si el gobierno perdía, también del dinero de los contribuyentes salía para pagar las deudas contra Apotex. Una exdirectora de regulación médica llamada Michelle Brill Edwards llegó a decir, era aterrador regresar de almorzar y encontrar en tu escritorio un memo urgente diciendo que tenías que correr al Tribunal Federal porque Sherman había vuelto a la carga. Porque estaban todos bien acostumbrados y él daba el mensaje de tal vez tú no tengas tiempo, dinero o necesidad de aventarte esta carrera larga, pero yo sí. Vamos. Así es. En una ocasión, Sherman bromeó a sus empleados y dijo, Apotex es más una firma de abogados que vende medicinas que una farmacia en sí. Y créanme, cuando les digo que esto no era una exageración, pero los gobiernos no fueron sus únicas víctimas. En los años 90, cuando el negocio de medicamentos genéricos empezó a estancarse, Sherman buscó nuevos horizontes. Quiso desarrollar medicamentos propios y uno de ellos fue la
Prona, un tratamiento experimental para una enfermedad sanguínea. La doctora Nancy Olivieri, que lideraba los ensayos clínicos, empezó a notar fallos en la eficacia y seguridad del fármaco. Y cuando rompió el acuerdo de confidencialidad para advertir públicamente del peligro, Apotex la demandó. La Universidad de Toronto, presionada por la promesa de una donación de $20 millones, tomó partido por Apotex. Despidieron a Olivieri de su cargo en ese momento. Después de 2 años de litigios, ella recuperó su puesto, pero el daño ya estaba hecho. Esta historia fue tan brutal que inspiró una novela de John Le Carré llamado El jardinero fiel. O sea, otra vez, estaba él dispuesto no nada más a ganar la demanda, sino se aventaba a la yugular, a destruir por completo a las personas, porque estás hablando, si estaba dispuesto a irse en contra del gobierno, en contra de la Big Pharma o las grandes farmacéuticas, ¿qué iba a hacer con una personita, una maestra de una universidad? Que independientemente de quién tenía la verdad o quién estaba en lo correcto o lo incorrecto, ya sabemos, el que tiene más dinero, más tiempo, más recursos, va a ganar. Y yo pienso que esta parte, digo, muy probablemente lo vas a traer tú más adelante, pero aquí sí hice mucho como, realmente no le importaba, como dices tú, si estaba bien o estaba mal. ¿Por qué? Si ese medicamento ellos lo desarrollaron y la doctora se dio cuenta que había efectos secundarios o que la medicina estaba fallando y quiso avisarle a la gente y él la demandó por eso, quiere decir que realmente así como que tú digas, para él la salud de los demás era lo más importante, pues... Ajá, así no como, tanto. ay, wow, todo desde la parte buena de su corazón, pues... Sus propios primos, como ya les comenté, herederos a la empresa familiar Empire Laboratories, lo demandaron porque querían el 20% de Apotex o una compensación de $1,000 millones. Y Sherman, lejos de ceder, cortó toda la ayuda financiera en ese momento y el juez terminó desestimando la demanda, calificándola de fantasiosa. Y obviamente él, aparte, pues los contrademanda para pedir que le regresen el dinero que se gastó en sus abogados, como les dije en un inicio. En un manuscrito inédito, Sherman llegó a escribir que la vida no tenía sentido, pero que eso no le impedía buscar el éxito a toda costa. Muy nihilista, ¿no? Una manera de pensar. Y fíjate que eso lo podemos ver en su manera de hacer negocios y en su manera de llevar su vida personal, porque a pesar de que tenía tanto dinero y tenían una vida, y lo dijiste al inicio, los lujos que ellos tenían, por ejemplo, el carro que él manejaba era viejo, siempre estaba buscando como no gastar dinero por gastar dinero, o sea, no derrochaba dinero. Tenía tanto dinero porque era muy frugal. Realmente no gastaba. Y todo el dinero que tenía lo repartía a quien pudiera. O sea, hay hijos de sus amigos o los hijos de sus trabajadores podían llegar a pedirle dinero y él se los iba a dar. Sí. Se lo quería gastar todo, pero al mismo tiempo no en lujo, sino quería ver el dinero invertido en algo, utilizado en algo. Donaban muchísimo dinero. Entonces, está muy curiosa la combinación de todas las acciones que tenía él y Honey. Ajá, porque ella, por su parte, ella sí gastaba. Ella sí gastaba a lo tonto y luego ya no podía, no a lo tonto, ahorita les explico, y después ya no podía soltar el gasto, como en un viaje que hicieron, no me acuerdo si fue para un evento escolar o deportivo de uno de sus hijos, compraron para hacer sándwiches y jugos, pero compró, no sé, por darles algún número, en vez de 30 jugos para los 3 días, compró 65 jugos, porque si los comprabas en ese paquete era más barato. Y compró muchísimo pan de barra, o pan blanco, pan de caja, y queso. Y al final del viaje sobró. Y todas sus amigas, pues que eran como, digamos, del mismo círculo, dijeron como, pues aquí hay que dejarlo en el hotel o en la casa que tenían rentada. Y ella dijo, no vamos a dejar ni un solo jugo. Y de regreso comieron sándwiches de queso con los jugos. Entonces es como, sí gastaba, y cuando salía con sus amigas, ella era como, no, yo pago, no se preocupen. A eso me refiero o sea, ella disfrutaba más porque
por ejemplo, ella sí se iba de Ella sí se iba de vacaciones, vacaciones. sí le gustaba comprarse joyas, sí tenía ropa de diseñador, que Barry. Barry, ¿no? Él una vez llegó presumiendo un reloj Casio que se compró en una venta de garage. Y para mucha gente era como, o sea, el don millonario comprando en una venta de garage. De hecho, para uno de sus cumpleaños de él, ella le hace una fiesta y todos están en la fiesta y le regala un carro Un Porsche, ¿no? deportivo. No era un Porsche, no me acuerdo si era un Ferrari, pero un carro Ah, de alta gama, de los que corren súper rápido. Y todos están bien emocionados, están en la fiesta. Y ella está muy feliz porque le compró el carro, porque él trae un carro que es como 8 años más viejito de lo del año. Y él voltea con ella y enfrente de la fiesta le pone un moño gigante a su carro para que él lo viera, porque era su regalo de cumpleaños. Y él lo ve y le dice, regrésalo. Regrésalo porque yo no Porque voy es un a... gasto Ajá, es un innecesario. gasto innecesario. Delante de todos. Y delante de todos, ella dice como, "Ah, ya sabía que lo iba a hacer". Y regresa el carro. O sea, pero como dices tú, si alguien le pedía, si sus hijos, si los hijos de sus hermanos, si le pedían dinero para hacer algún negocio, por más ilógico que fuera, por más cero pruebas que tuvieran de que iban a hacer el negocio, él les daba el dinero. Entonces era como esa parte, Mucha ambivalencia, ajá. pero interesante. Sherman también era un cabildero incansable. Cuando el gobierno de Canadá extiende las patentes de medicamentos, Sherman, furioso, empezó a financiar campañas políticas para cambiar esa ley. Incluso presionó a la Universidad de Toronto retirando donaciones cuando no lo apoyaban abiertamente. En el 2015 organizó una recaudación de fondos para Justin Trudeau, lo cual terminó metiéndolo en una investigación por violar normas de cabildeo. Una investigación que, como era de esperarse, Sherman intentó anular en los tribunales antes de que pudiera siquiera concluir. Así era Barry Sherman, un hombre brillante pero también despiadado, capaz de crear una fortuna inmensa, pero dejando detrás una estela de enemigos, resentimientos y batallas que parecían no tener fin. Como se los mencioné en el episodio pasado, otra de las personas con las que él hizo negocios, que se supone que era su amigo y después ya no, fue Frank D'Angelo. Dada la historia entre ambos y el accidentado historial legal de D'Angelo, en su entrevista con Bloomberg, declaró: "Lo peor que le podía haber pasado a Frank D'Angelo es que Barry muriera, y lamentó no haber podido salvar a un hombre que consideraba un amigo cercano. Creía que alguien vino a hacerle a Barry una oferta y que Barry la rechazó". En noviembre del 2020, la policía de Toronto declaró haber identificado a una persona de interés y 2 días después aclaró que podía tratarse de una o varias personas. El 14 de diciembre del 2021, la policía de Toronto publicó imágenes. 2021, ¿ok? Estamos hablando que ya pasaron 4 años, casi 5, para cuando pasa esto. De una cámara de seguridad de un sospechoso. Y en el video de aproximadamente 20 segundos se puede ver a una persona vestida con ropa oscura caminando por una acera en una noche nevada en el vecindario. El momento de la aparición de este individuo coincide con el momento en que se cree que ocurren los asesinatos, declaró el detective Brandon Price a la prensa. Con base en estas pruebas, clasificamos a este individuo como un sospechoso. Estamos hablando de que, como les comenté en un inicio, los vecinos van con la policía y le dicen: "Oye, ahí está el video de mi casa por si lo necesitan, nosotros te buscamos". De que la ama de llaves les dijo: "Oigan, mis huellas, nosotros te buscamos". Todo el mundo se acercó con la policía y era: "Yo te busco, yo te busco, yo te busco". Este video sale 4 años después de los asesinatos. Es un video borroso, totalmente oscuro, y para ese entonces, si tú vas a empezar a investigar o entrevistar a las personas otra vez y decir: "A ver, pero acuérdate, ¿no viste a este individuo?". Ya pasaron 4 años. Muchos de los vecinos de Barry y Honey eran personas mayores, eran personas que se cambiaron de vivir de ahí. Entonces, realmente, tratar de hacer que una persona recuerde detalles finos de lo que sucedieron ese día o esos días alrededor va a ser muy difícil, porque si no es un detalle que realmente te impactó o te marcó de alguna manera, muy probablemente puedas confundir los días, las horas, inclusive el año, porque ya pasaron 4 años desde que sucedió toda esta tragedia.
Los documentos judiciales publicados en enero del 2022 incluyen declaraciones de la hermana de Honey Sherman, Mary Shetman, quien sugirió que el responsable de los asesinatos estaba haciendo una declaración y que creía que el motivo de los asesinatos podría haber sido la religión. Los Sherman eran firmes defensores de Israel y Honey era muy abierta sobre su condición de judía, declaró Shetman. Había mucha gente de cierta etnia pasando por la casa a cierta hora y Honey usaba frases políticamente inapropiadas. También afirmó que 6 meses antes de los asesinatos, Honey había asistido a una conferencia sobre cómo evitar que el dinero llegara a manos de fundamentalistas musulmanes. En su declaración a la policía, Shetman afirmó que Honey creía que si se les interrumpía el acceso al dinero a los fundamentalistas musulmanes, podrían arruinarlos y por lo tanto no podrían usarlo para fines terroristas. También declaró a la policía que creía que Barry estaba financiando todo esto. A finales de octubre del 2018, el abogado Brian Greenspan anunció que la familia había ofrecido una recompensa de $10 millones en la investigación del homicidio de la pareja por cualquier información que condujera al arresto y procesamiento de un sospechoso. Al mismo tiempo se quejó de la investigación policial, alegando que no se habían recopilado pruebas importantes. El jefe de la policía, Mark Saunders, declaró posteriormente a los medios de comunicación que un patólogo forense, además de más de 50 agentes, habían estado trabajando en el caso, entrevistando a 200 testigos y recopilando más de 2,000 horas de videovigilancia de viviendas vecinas. Al preguntarle si la policía estaría dispuesta a colaborar con los expertos independientes, Saunders respondió que sí, si el grupo era aceptado en un proceso judicial. Entonces, para octubre del 2018, como les comenté, la policía había obtenido 37 órdenes judiciales relacionadas con la investigación y el 25 de abril del 2019, la policía de Toronto ya había dicho que tenía una teoría práctica del caso y una idea de lo ocurrido. A finales del 2019, los investigadores privados que trabajaban para la familia dieron por concluida la investigación. Al mes siguiente, el reportero del Star, Kevin Donovan, quien acababa de publicar un libro sobre el caso, reveló que los investigadores habían revisado su cronología y si bien declaraciones previas sugerían que la policía creía que la pareja había sido asesinada la madrugada del 15, ahora afirmaban que los asesinatos habían ocurrido 2 días antes, pocas horas después de que los Sherman regresaran a su casa el día 13. Ahora, recordemos que cuando la policía llega ahí a la casa, encuentra unos documentos y un guante de Barry a un lado del estacionamiento, cerca de la entrada al piso donde estaba la alberca. Entonces, de ahí es que mucha gente piensa que muy probablemente los asesinaron desde ese día y por eso al día siguiente él ya no se presenta al trabajo y ya no los vuelven a ver. Entonces, algunas de las sospechas eran que muy probablemente cuando él llega después de que se va a su oficina a las 8:30 de la noche, lo estaban esperando para atacarlo ahí. Sin embargo, también hay que recordar que durante la noche manda un correo y luego ya no hay correos de él durante la madrugada. Entonces, muy probablemente sí tiene como que sentido o lógica el hecho de que piensen que los asesinaron desde el 13 en la noche. Uh-huh. ¿Okay? La policía declaró que el caso era desafortunadamente antiguo y que ya estaba muy frío, pero que aún se encontraban en fase de investigación y que no se habían presentado cargos contra nadie. Entonces, en diciembre del 2022, su hijo aumentó la recompensa a $35 millones. Como les dije, hasta el día de hoy nadie ha sido arrestado. Ahora, una de las personas, como ya les dije también, que fue apuntado como un posible sospechoso es su hijo Jonathan. Y una de sus hermanas es la que dice: yo pienso que fue mi hermano. Él tenía problemas porque mi papá le había cobrado un dinero. Y entonces la policía no se sabe si lo desestima, no saben si lo han seguido investigando. Ellos siguen teniendo acceso al dinero, pero ellos ya no se hablan. Los hermanos ya no tienen ningún tipo de comunicación. Y básicamente pues es hasta donde está el caso al momento.
la casa ya la tumbaron. Sí. Entonces, aunque los hijos siguen teniendo acceso al dinero, se sigue haciendo la investigación. La investigación privada ya concluyó. Se supone que todos los demás datos los tiene la policía ahorita. Y de repente sale como que, la investigación de los Sherman, avances sobre el posible sospechoso, pero realmente nunca se han detenido a nadie. Hasta aquí llega mi participación y quiero que la Cosío nos diga su perfil. Muy bien. Ya lo vimos durante toda la crónica en el capítulo anterior y les fuimos dando como pistas del personaje o de la personalidad, de Barry Sherman. Yo me quedé con la siguiente idea. Barry era workaholic, nihilista, altruista, muy trabajador, tal vez sin escrúpulos incluso, odiado por sus competidores de Big Pharma, odiado por su sobrino Kerry, y dio todas las entrevistas que pudo a quien lo escuchara y hablaba mal de él, de Barry, cada vez que podía. Uh-huh. Y decía, yo debería ser el sospechoso, es más, ni siquiera tengo una coartada, nadie puede comprobar en dónde estaba, pero yo no fui. Uh-huh. Y lo odiaba tanto porque, en papel incluso se ve como que tal vez sí le robó la oportunidad de una fortuna, y para Kerry definitivamente sí. Si me lo preguntas a mí, yo me quedo con el fallo del juez. Hicimos un trato, pero en ningún lado decía que yo no lo podía vender, lo vendí, pues ni modo, se terminó el trato, pero te di un montón de dinero. Todo este tiempo te estuve manteniendo. Sí, aquí el problema es que el trato no lo hace con él directamente, no. Lo hace con el albacea. Porque estaban chiquitos. Ellos estaban chiquitos. Lo hace con el albacea y hace la venta para él poder quedarse con el dinero y no tener la obligación. Pero les dio dinero. Bueno, entonces, Honey era una persona muy buena onda, súper dulce, súper tierna, hasta que ya no. Porque Honey también tenía como un edge o como un filito, por así decirlo. Le gustaba mucho gastar dinero, como ya lo platicamos, y también de sus pasiones más grandes era estar haciendo donaciones. Ahora, yo me puse a pensar como si en algún momento era 100% por la cuestión de los impuestos, si de verdad para ellos era importante donar dinero porque tenían la posibilidad de donar dinero, si era como les dije, su brújula de moralidad o no sé, nunca yo nunca voy a entender como esa dualidad que manejaban los dos. Ahora, no son personas malas, ninguno de los dos. Barry veía la vida como una ecuación, en donde nada más lo eficiente o lo eficaz o los recursos bien utilizados era lo que valía la pena, pero al mismo tiempo él reducía la vida, el dinero y todo a nada. O sea, todo se va a acabar, todos nos vamos a morir, nada es importante. Pero aquí está todo mi dinero, me voy a aventar todas estas batallas legales, voy a estar dando dinero a todo el mundo, voy a ayudar a quien pueda, a quien se deje, y al que no, lo voy a obligar. O sea, él le hablaba otra vez a los hijos de sus amigos y era ¿cómo estás? ¿Cómo te va de dinero? ¿Necesitas algo? Pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu primo. Si necesitan algo, con todo gusto, yo los voy a ayudar. Entonces, personas malas, así malas de Malolandia, no eran ninguno de los dos, pero cuando mezclas como este desprendimiento casi, yo no le llamaría aplanamiento emocional, pero es un desprendimiento como de todo lo que hace que a las personas nos parezca una persona cálida o una personalidad cálida y dulce. Estaban como muy desprendidos de eso, y no se lo atribuyo al dinero, sino más bien la crianza que los dos llevaron, porque sus padres, sus familiares venían de los campos de concentración y de vivir situaciones de pobreza extrema, de terror extremo, un trauma extremo, síndrome de estrés postraumático para cualquier lugar que voltearas. Yo pienso que de ahí viene estas personalidades tan complejas, tan completas de los dos. Uh-huh. Pero ahora agrégale el dinero, agrégale que uno de ellos era
como el que llevaba el mando de absolutamente todo y la persona que lo complementaba. Barry llevaba el control absoluto de todo y le daba, literal, le daba su dinero a Honey, pero le controlaba todo lo que gastaba. Le pedía cuentas de absolutamente todo. Honey les decía a sus amigas, vámonos de vacaciones, ya compré todo, me deben tanto. Ya aparté el hotel, cada quien en su habitación y me deben tanto. Ya compré todo para el lonche de los niños para todos los viajes. No vamos a tirar ni un solo jugo. Barry también era como, ten $80 millones para que te compres la empresa de yates que tienes. Pero mira, me compré un Casio en una venta de garage y me salió en $1. Choqué mi carro y conseguí que me lo arreglaran por $5. O sea, son como extremos opuestos en ambos. Así es. Entonces, de alguna manera se equilibraban el uno al otro, kinda, porque durante la, ¿cómo se dice? En el funeral cuando pasas y hablas, eulogy, No sé. en español. Ay, qué mamona soné. No es el sermón del, bueno, cuando pasa Jonathan a hablar de sus padres, dice, no recuerdo sus exactas palabras, pero algo así como eran 2 mitades de un total, completamente inservibles el uno sin el otro. Ok. Yo, o sea, porque escuché la grabación de él diciendo eso, dije, ay, qué raro. Y sus hermanas, porque son 4 hijos, nada más la mayor es hija biológica de ambos, los demás los tuvieron a través de un vientre rentado. Ajá. Y Jonathan es el que dice esto de que son 2 mitades de un total inservible el uno sin el otro. Dije, ay, qué extraña manera de querer dar un cumplido. Ajá. O sea, a mí no me hizo match que dijera eso. Pero al final dice, yo nunca vi a mi papá más que de vez en cuando en algún partido, no recuerdo el deporte que jugaba. Iba a 1 o 2 partidos en la temporada, pero siempre estaba en el partido más importante. Y nosotros sabíamos por qué papá nunca estaba presente. Entonces estamos hablando de un padre ausente, proveedor, pero ausente. Y eso, ¿a qué más lo podemos relacionar? A un marido proveedor, pero ausente también. Entonces, muy presente en la vida de otras personas, pero completamente ausente en la propia. Y él estaba escribiendo un memoir, como sus memorias. Y el audio que escuché es un actor leyendo partes de las memorias que Barry escribió. Quedó inconclusa la obra. Está muy interesante los pedacitos que alcancé a escuchar. Y hay un momento donde dice, tal vez se preguntarán por qué menciono tampoco a mi familia, por qué menciono tampoco a mi esposa. Y no es que no sean importantes o que no les tenga cariño. Simplemente yo pienso que las personas estarían más interesadas en mis investigaciones, en mi inteligencia, en mi manera de pensar, en las decisiones que tomé en mí, que en mi familia. Entonces, yo pienso, Barry era una persona muy completa, no en el aspecto de que estuviera necesariamente bien de salud mental, sino una persona muy completa en el aspecto de que tenía mucha dimensión. Tenía una personalidad bien desarrollada, estaba muy contento consigo mismo en su manera de actuar, porque era muy seguro. Ninguna de estas características suenan de una persona 100% narcisista o de una persona 100% antisocial de la personalidad, ni de una persona insegura, sino es una persona muy segura de sí mismo, muy seguro de su papel en el mundo. Él vino al mundo a triunfar sin importar qué tuviera que mover para hacerlo de esa manera. Fue un proveedor para su esposa, un proveedor para sus hijos, para todos sus empleados, pero no hay como la parte emocional. Ahí sí siento que tanto Honey como Barry se complementaban porque ninguno necesitaba esa conexión emocional del otro. Y depende de a quién le preguntes, es la versión que vas a tener de los dos. Si le preguntas a los sobrinos, sobre todo a Carrie, te va a decir que es la persona más despreciable. Si le preguntas a la maestra a la que hizo que corrieran, obviamente te va a decir lo mismo. Pero si le preguntas a la hermana de Honey, ella todavía llora cuando habla de ella. Si le preguntas a las amigas, ellas todavía lloran cuando hablan de Honey.
Si le preguntas a todas las personas que Barry ayudó, Así es. uno de sus mejores amigos lo entrevistaron 2023, 2022 y se soltó en llanto porque dice, no puedo creer que nunca voy a saber qué le pasó a mi amigo. Era la mejor persona que yo conocía. Entonces, me parecen, incluso con todo esto, de las personas más reales o como la versión más real de una persona que hemos tenido en las crónicas. No porque las otras no, sino porque al igual que todos ellos, depende a quién le preguntes, es la versión que te van a platicar de ellos. La complejidad, ¿no? La complejidad. Y eso a mí me parece muy hermoso. Antes de cerrar con ellos, platiquemos de las autopsias. Dale. Fíjate nada más. Hicieron la primera autopsia por parte de las autoridades. Y en ella es cuando dicen, caso cerrado, súper fácil. Sí, claro. De vista te puedo decir. Como llegan y están los dos sentados con un cinturón en el cuello y están así como muy tranquilos, muy pacífica la postura. Para ellos es, pues, la esposa no hubiera podido resistirse al esposo en una lucha, él la asesina y después se suicida. Y en la primera autopsia es el huesito que se llama hyoid, pero no sé cómo se dice en español, perdónenme. Así tal cual, el hyoide. Está intacto. Entonces, eso significa que nadie los asfixió. Hay muy poca masa muscular. Entonces, hubiera sido muy fácil, están ancianos los dos, así dijeron, son de la tercera edad los dos. Hubiera sido muy fácil que Barry sometiera a Honey y después se lastimara él mismo. Sí traen algunas abrasiones en las muñecas, pero eso no es importante. Pero eso no importa. Y ellos mismos se quisieron quitar el suéter durante la pequeña lucha. Y los listo. dos al mismo tiempo. Sí, gracias y con permiso. Y ya, esa es la primera autopsia. Entonces llega el investigador que contratan los hijos, que es una persona especializada en homicidio, suicidio y en autopsias, en hacer segundas autopsias. Es un experto que llevan de Estados Unidos. Y él dice, ok, préstame todas tus fotos, préstame todas tus notas y préstame los cuerpos y los vamos a volver a revisar. Y él es experto en homicidio y suicidio por ahorcamiento. Y él dice, el simple hecho, es un patólogo forense, el simple hecho de que el hueso no esté quebrado. ¿Cómo se llama? Hyoide. No esté quebrado. No nada más no es un caso seguro, sino les dice, ahí te va. En un suicidio, más veces que no, sí se rompe el hueso por la fuerza que se requiere para poder hacer una autoasfixia. Desde la altura desde donde está el cinturón colgado del riel a donde están ellos sentados, no se va a generar ni la suficiente fuerza ni la suficiente tensión para que él se haya podido asfixiar. Asimismo, ahora, si revisas las marcas que están en el cuello, están de tantos milímetros y compáralo con los tantos centímetros del cinturón y fíjate en dónde están las marcas. Las marcas de ambos están en la garganta. Ahí es donde se ve como el pinchamiento en la piel. Eso significa que les colocaron algo en el cuello y lo apretaron, jalando, digamos, lejos de ellos, pero hacia enfrente. Si Barry hubiera ahorcado a Honey desde atrás o si la cuelga, la marca y el pinchamiento hubiera estado en la nuca, porque a pesar de que el cuerpo se hubiera hecho hacia enfrente, el nudo del cinturón está en la nuca y no está ahí la marca. Ahora, revisa las marcas que están en las muñecas. Son de los mismos milímetros que los que están en el cuello. Y él dice, las abrasiones que se presentan y en palabras llanas, la sangre molida que se ve en las marcas de ambos, nada más pudo haber ocurrido mientras estaban vivos. Es decir, a ellos
Los ataron de manos mientras estaban vivos, les ataron algo en el cuello mientras estaban vivos, pierden la vida, los cortan los cinchos con los que los estuvieron amarrando y después los colocan. Agrégale que los lentes estaban puestos y la manera en la que las piernas estaban colocadas es next to impossible o es prácticamente imposible que no hubiera habido una lucha. Y ya lo dijo Jacqueline, porque aunque sea tu intención acabar con tu vida, tu cuerpo, tu cerebro va a tener el estrés durante todo ese proceso y es largo, a menos de que ya estés incapacitado o a menos de que ya estés inconsciente. Sí, son por lo menos, lo hemos dicho muchas veces, aproximadamente 8 minutos para poder asfixiar o ahorcar a una persona. Ahora, después de 10 segundos, eso es con las manos o con un objeto en la cara. Después de 10 segundos, cuando hay una ligadura, que no necesariamente tiene que ser una liga o algo elástico, cuando hay una presión ejercida por un objeto que va a cortar por completo la circulación del oxígeno hacia el cerebro, 15 segundos. En 15 segundos vas a perder la conciencia. Okay. Y después de eso, lo más probable es que ya no la recuperes y que el proceso de asfixia sea no necesariamente de los 8 minutos, pero no van a ser 3 minutos tampoco. Entonces, debe de haber una compresión continua y uniforme para que se marque la piel de esa manera y para que la muerte se vea tan tranquila, digamos. Y eso no lo pudo haber hecho Barry a sí mismo. Definitivamente. Definitivamente no. Entonces... Además que donde estaban ellos, la barandilla era de 1 metro. Realmente, así como los encontraron a ellos sentados, casi ni siquiera había resistencia entre el cinto y el cuello. No, realmente estaban como uno contra el otro, no estaba, o sea, así como estaban acomodados, el cinto no les estaba restringiendo para evitar que su cuerpo estuviera completamente en el piso. Exacto. Más bien estaban, otra vez, fueron colocados de manera deliberada y el cinto en el cuello estaba más bien ahí para sostenerlos de cierta manera porque no estaban completamente, no estaban sentados sobre sus isquiotibiales o sobre sobre sus glúteos, no estaban sentados sobre ellos, sino estaban en una posición semi-acostada, o sea, parte de sus glúteos, parte de su espalda baja estaba recargada en el piso, o sea, no estaban en un ángulo de 90 grados, sino en un ángulo, creo que dijeron 40 y algo, 30 y algo grados, y más bien era para sostenerlos y que no se cayeran de lado. Y simplemente, o sea, yo no vi las fotos, no quise buscar las fotos, sí existen por ahí. Yo más bien busqué los dibujos que hicieron las personas que llegaron a tomar como los datos y todo. Y sí me parece bastante improbable que hubiera sido, digo, yo no soy experta, ¿no? Claro, pero me parece bastante improbable. Y hemos visto otros casos de asfixia o de ahorcamiento y la cara, los ojos, la piel, incluso el cabello, o sea, el estrés por el que pasa el cuerpo en ese proceso de asfixia mecánica o de autoasfixia mecánica se ve muy diferente nuevamente a cuando sometes a alguien y primero pierden la conciencia y después se continúa con el proceso de asfixia. Qué bueno que no buscaste las fotos, porque la foto de la estatua está... Está creepy. Sí, la foto no las vi. No, la verdad, no las vi. Ahora, a mí me dio hasta tranquilidad que los familiares tuvieron la oportunidad, aunque es muy horrible todo, pero tuvieron la tranquilidad de poder, con pruebas científicas, digamos, pudieron desmentir lo que la policía inicialmente dijo y de alguna manera salvaguardar como la dignidad de la familia, incluso en esa situación tan horrible. Así porque está muy horrible todo lo que pasó.
Y pues, otra vez, al contar su historia, le rendimos un homenaje como tratamos de hacerlo en cada una de las crónicas. No solo a su memoria, sino también al derecho que todos, sin importar si tienen dinero o no, tenemos la verdad, y todos y cada una de las víctimas de las que contamos su crónica merecen justicia. Entonces, con esto vamos a cerrar la crónica del día de hoy. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Suscríbanse a nuestro Patreon. Y si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.